Cuando hay más ganas de vender que de comprar, el precio baja. Cuando hay más ganas de comprar que de vender, el precio va a subir. ¿Qué pasó? En los otros momentos, cuando había pánico, la gente empezaba a vender como loco y el precio caía desesperadamente. Ahora, vos lo que tenés es Bitcoin en estas empresas, en estos ETFs, que no se van a vender tan rápido como el inversor retail. Esa es una. Y la segunda es que hoy hay más instrumentos financieros y con el Bitcoin se pueden hacer muchas más cosas de lo que se hacía antes. Hoy podés pedir un crédito, un préstamo, poniendo tu Bitcoin como colateral. Ponés tu colateral y te dan el 70, el 50, el 60% de lo que vale el Bitcoin. Entonces, como retail, y tenés una urgencia económica, si querés invertir en un negocio, si querés hacer un arreglo en la casa, podés no vender los Bitcoins, sino dejar los Bitcoin en custodia y que te den plata para esos Bitcoin. Y con la apreciación probablemente termine saliendo gratis el crédito, pero no quiero entrar en esos detalles. Eso es una de las cosas más importantes. Entonces, hoy por hoy, no hay tanta presión a la baja para vender Bitcoin como sí había en otros ciclos. Sumado a otro factor, que está todo el FOMO, o sea, el rumor que se corre por el alrededor, que es que los estados van a empezar a comprar Bitcoin para hacer reserva. Entonces, todas esas señales que da el mercado, estas empresas que están comprando Bitcoin como si no hubiera mañana. Hola a todos, soy el Bitcoin Libertarian. Nuevamente aquí estamos con otro episodio para explicar temas de Bitcoin a todos ustedes. Hoy, como siempre digo, traten de hacer todas las preguntas que quieran, dejen las preguntas en los comentarios, cosas que quieran que nosotros expliquemos, porque en definitiva si no lo sé, lo voy y lo estudio y es algo muy bueno porque uno nunca termina de aprender sobre Bitcoin. Y las preguntas de ustedes me dan, primero, material para crear más contenido, para lograr ese compromiso que tengo con ustedes de generar un video por día, todos los días, explicando conceptos de Bitcoin, o bien un podcast. Como no tengo podcast nuevo, vamos a hablar de conceptos de Bitcoin. Entonces, hoy vamos a responder una pregunta muy interesante que nos hizo Alejandro Nicoletti, que es cordobés, es de la provincia de Córdoba, la ciudad de las mujeres más lindas del Fernet de la birra, madrugada sin sal. Es de Córdoba, para los que no saben, es una provincia en el centro de Argentina, la adopta. Así que bueno, vamos a ver qué pregunta me hace. Primero me pregunta que no escuchó mi nombre. Mi nombre es Fernando, pero yo soy el Bitcoin Libertarian o el Bitcoinero libertario, como me han dicho por ahí. La pregunta que él nos hace es: por los temas que nos podrías enseñar, te quería pedir a vos que la tenés más clara. Bueno, ¿cómo se comporta Bitcoin de acuerdo a los ciclos y sobre todo en los ciclos bajistas o cripto invierno? Para los que somos relativamente nuevos o no nos mandemos la macana de entrar en pánico y vender en esos momentos. No sé si este ciclo será más o menos leve por la adopción, pero no está de más estar preparados psicológicamente y hasta aprovechar si llegara a pasar. Muy buena pregunta. Vamos a responder lo que respondo como un maximalista. Nunca hay que vender Bitcoin. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Hay que tenerlo en autocustodia y no venderlo, esperar, ¿sí? Porque si lo vendo en el cripto invierno, pierdo, pero si lo pierdo también, lo vendo cuando va para arriba, también es un tema. Entonces, tratar de hacer timing del mercado es muy difícil, pero sí vamos a analizar primero qué son los ciclos y para qué explicar qué son los ciclos vamos a analizar la política monetaria que tiene Bitcoin, entre comillas, política monetaria. Y lo voy a tratar de llevar lo más paralelo a la realidad, no a la realidad, sino hacer una analogía con lo que pasa en los bancos centrales, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho que ver con la minería de Bitcoin, algo que no voy a tocar todavía, primero porque no soy un gran experto en minería. Estoy estudiando y estoy por preparar un episodio para contar temas de minería. Una pregunta que me hicieron es si es rentable minar hoy desde la casa. Así que eso lo estoy preparando para más adelante cuando tenga un poquito más de tiempo. Como no quiero hablar de minería, no voy a hablar del blog Reward y todo eso, sino que simplemente háganse la idea que Bitcoin no tiene banco central, pero si fuera un banco central, es un banco central que tiene una política monetaria muy estricta, ¿sí? Que emite cada 10 minutos una determinada cantidad de Bitcoin por 4 años y cuando pasan esos 4 años
va a emitir cada 10 minutos la mitad. Empezó cuando fue el Genesis Block, se emitían 50 Bitcoin cada 10 minutos, 50 Bitcoin cada 10 minutos. A los 4 años de eso, se empezaron a emitir 25 cada 10 minutos. A los 4 años se empezaron a emitir 12,50, a los 4 años 6,25 y a día de hoy se están emitiendo, vuelvo a repetir, no se emiten, se minan, pero no quiero entrar en el proceso de minado, pero hagamos de cuenta que se emiten 3,125 Bitcoin cada 10 minutos. Y así va a ser hasta el año 2028. Entonces, ese proceso, ese momento, ese evento, cuando cambia el reward o cuando empieza a emitir la mitad de lo que venía emitiendo, se llama el halving. ¿Por qué? Porque corta a la mitad. Estos halvings se van a seguir dando hasta el año 2140, creo que es, cuando se minen los últimos Bitcoin y quede 21 millones de Bitcoin totalmente minados en circulación y no se cree ningún Bitcoin más por toda la eternidad. Lo que triggerea estos ciclos, como cuando el gobierno emite dinero o deja de emitir dinero, es un efecto de ciclos, ¿sí? Y estos ciclos se han dado hasta ahora a rajatabla, marcados por el halving, ¿sí? Y la psicología de los mercados, prácticamente sin falla. Básicamente, esos ciclos cuentan la fase bajista o de acumulación, o invierno cripto, como se le dice, ¿sí? Luego de alcanzar un pico, el precio cae drásticamente, alrededor de un 80-90%. Los holders, que son los inversores de largo plazo, compran, ¿sí? Los que se asustan, los paper hands, venden barato y esos holders hacen una muy buena ganancia. Luego viene la fase alcista, el crecimiento. El halving lo que hace es potenciar el crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos generando un activo más escaso. Lo que antes, por ejemplo, en marzo del año pasado, el 2024, se emitían 6,25 Bitcoin cada 10 minutos y a partir de abril se empezaron a emitir 3,125 Bitcoin cada 10 minutos. Entonces, hay un scarcity, hay un efecto que se le dice FOMO, el miedo a perderse la oportunidad, y el precio empieza a subir, ¿sí? Luego viene la euforia, ¿sí? La fase alcista, donde llega a su nuevo pico, y a partir de ese pico empieza a bajar, donde luego comienza nuevamente el cripto invierno. Bien, teóricamente, si siguiéramos la teoría de ciclos, hoy estaríamos básicamente en la fase intermedia, ya llegando a la fase final del ciclo de Bitcoin, pero voy a hablar de los ciclos y yo voy a dar mi propia visión de lo que está pasando ahora para ver de qué forma se puede aprovechar este, entre comillas, ciclo. Hablando de los ciclos, a los halving, el primer halving fue el primer momento en donde Bitcoin se empezó a emitir la mitad cada 10 minutos, fue el 28 de noviembre del 2012. En ese momento el precio de Bitcoin estaba a $12,35 y alcanzó su pico casi un año y un día después, el 29 de noviembre del 2013, con un valor de $1.163 por moneda. O sea que en un año se multiplicó 10 veces. Luego, el segundo halving fue el día del bicentenario de la independencia de Argentina, el 9 de julio del 2016. En ese momento el precio de Bitcoin estaba a $650 por moneda y el 17 de diciembre del 2017, un año y 5 meses después, o sea, 17 meses después del halving, el Bitcoin tocó su máximo de ese ciclo de $19.783. El tercer halving fue el 11 de mayo del 2020. En ese momento el Bitcoin estaba a $8.787 y logró su máximo histórico el 10 de noviembre del 2021, 18 meses después del halving, a $68.789. Como ven, y luego a partir de ahí cayó drásticamente hasta llegar en el año 2022, a fines de 2022, alrededor de $16.000 y luego empezó la recuperación que nos lleva hoy a $115.000 que está el Bitcoin y que ha llegado a cruzar los $100.000. Entonces, básicamente el promedio de los ciclos es entre
17, 18, 16 meses, en donde llegaría el pico de ese ciclo, el valor máximo de Bitcoin, terminaría la fase de euforia y entraría el cripto invierno. ¿Está? Bueno, acá lo que tenemos es, vamos a analizar lo que pasó el halving, el último halving, que fue el 2024. La fecha del halving fue el 19 de abril del 2024. Entonces, lo que tendríamos que decir es que el pico, siguiendo la teoría de los ciclos, sería entre septiembre, octubre o noviembre de este año, porque ya estamos a 17 meses de que haya pasado el halving con una fase alcista. Ahora hay todo un debate, porque esto, si bien se ha repetido a rajatabla el tema de los ciclos, ahora hay un debate porque se puede decir que este ciclo sería diferente. Hay muchas voces encontradas en donde dicen que los ciclos de Bitcoin se habrían terminado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay varias cosas que han pasado en estos últimos 2 años que antes no pasaban. Por ende, se dice que los ciclos estarían terminando, que estos famosos ciclos de 4 años dados por el halving no correrían más para analizar el precio de Bitcoin. Y esos números, eso lo voy a analizar yo, básicamente. Pero quiero ver, primero, compartir un par de publicaciones. Básicamente, muchos dicen que el ciclo estaría roto y voy a poner yo mi postura de por qué el ciclo de esta vez estaría roto. En primer lugar, a diferencia de los otros ciclos, antes del halving hemos tenido un all-time high, un valor máximo, el valor máximo, ¿sí? En el año anterior, en los años anteriores, el máximo se ha alcanzado 17 meses después del halving, pero lo que pasó en el ciclo previo a este que estamos viviendo, alcanzó 17, 18 meses después del halving el valor de $69.000, luego cayó hasta $16.000 por Bitcoin a fines del 2022. Y después, ¿qué pasó? Se recupera y alcanza un nuevo all-time high en marzo del 2024. Por primera vez se alcanza un all-time high, o sea, se supera el pico anterior antes de un halving. Eso es una primera señal. La segunda señal es que los ciclos anteriores solamente fueron parte, la gente que compraba y vendía Bitcoin era lo que se le dice retail, el inversor solo, o sea, nosotros, una persona que iba, compraba Bitcoin, si necesitaba vendía y demás. Había empresas comprando Bitcoin, de hecho Strategy empieza su Bitcoin Strategy, valga la redundancia, a mitad del año 2020, pero la gran mayoría de Bitcoin que se compraban, se vendían y se comerciaban eran de inversores independientes, inversores privados, o sea, no eran inversores institucionales, eran personas que compraban y vendían Bitcoin. Solamente con eso llegó a un all-time high de 69.000. En enero del 2024 entra a jugar un factor importante que son los ETFs. ¿Sí? Los ETFs básicamente lo que son es colectan plata de inversores y con esa plata de inversor al inversor le dan un papel y con esa plata van y compran Bitcoin y al inversor le cobran una comisión. Eso es un ETF lisa y llanamente. Obviamente tiene otras cosas por detrás, pero lisa y llanamente. Entonces, en el año 2024 entran los Bitcoin ETFs. Con los Bitcoin ETF lo que entra es un montón de dinero disponible por BlackRock para comprar Bitcoin. Hay otros fondos, Fidelity y demás. Y a día de hoy, las tenencias de Bitcoin en manos de los ETF son de arriba de 1 millón de Bitcoins entre todos los ETF que hay en Estados Unidos, hay en Hong Kong, no sé en qué otros países hay, no me quiero equivocar, pero básicamente hay ETFs en distintos lugares del mundo. Que lo que hacen los ETFs es comprar Bitcoin con el dinero que le da la gente para suscribir a su ETF. Esa es una de las cosas. Segunda cosa importante es
las empresas de tesorería Bitcoin, que ya hemos hablado con Alexandre Laizet. Esas empresas lo que hacen es acumular Bitcoin emitiendo diferentes tipos de instrumentos financieros, ya sea vendiendo acciones en el mercado abierto, emitiendo títulos de deuda, endeudándose a tasas preferenciales a largo plazo. Y lo que hacen esas empresas es comprar Bitcoin y no venderlo. Entonces, a día de hoy tenés también más de 1 millón de Bitcoin en poder de esas empresas de tesorería Bitcoin. Y que, según dicen todos, los CEOs de esas empresas dicen, nosotros no vamos a vender los Bitcoin. ¿Cómo se determina el precio de Bitcoin? Simplemente con la mano invisible del mercado. El Bitcoin es un mercado cuasi de competencia perfecta, en donde hay ofertantes, hay demandantes, y en la puja entre el ofertante y el demandante se determina el precio. Cuando hay más oferta que demanda, o sea, cuando hay más ganas de vender que de comprar, el precio baja. Cuando hay más ganas de comprar que de vender, el precio va a subir. ¿Qué pasó? En los otros momentos, cuando había pánico, la gente empezaba a vender como loco y el precio caía desesperadamente. Ahora vos lo que tenés es estos Bitcoin en estas empresas, en estos ETFs, que no se van a vender tan rápido como el inversor retail. Esa es una. Y la segunda es que hoy hay más instrumentos financieros y con el Bitcoin se pueden hacer muchas más cosas de lo que se hacía antes. Hoy podés pedir un crédito, un préstamo, poniendo tu Bitcoin como colateral. Ponés tu colateral y te dan el 70, el 50, el 60% de lo que vale el Bitcoin. Entonces, como retail, si tenés una urgencia económica, si querés invertir en un negocio, si querés hacer un arreglo en la casa, podés no vender los Bitcoins, sino dejar los Bitcoin en custodia y que te den plata para esos Bitcoin. Y con la apreciación probablemente termine saliendo gratis el crédito, pero no quiero entrar en esos detalles. Eso es una de las cosas más importantes. Entonces, hoy por hoy no hay tanta presión a la baja para vender Bitcoin como sí había en otros ciclos. Sumado a otro factor, que está todo el FOMO, o sea, el rumor que se corre por el alrededor, que es que los estados van a empezar a comprar Bitcoin para hacer reserva. Entonces, todas esas señales que da el mercado, estas empresas que están comprando Bitcoin como si no hubiera mañana, los ETFs, tanto las empresas dicen que no van a vender Bitcoin, hace que cuando hay una caída de precio, el valor no va tan para abajo. ¿Está? Y otra cuestión, que es la que a mí también la veo, es la parte que la gente ya aprendió de los errores, ¿no es cierto? En los otros ciclos, lo que triggerió el cripto invierno básicamente fueron grandes estafas sobre Bitcoin, por ejemplo, o sobre otras monedas. Por ejemplo, una de las cosas que triggerea la primera gran caída es cuando se descubre Silk Road, o sea, Bitcoin que era usado para fines ilícitos. Otra gran caída se da luego de los scams que hacían con los AICO, que vos básicamente emitías una moneda, pedías plata para un proyecto que era como salía la bolsa y después la gran mayoría de esos proyectos era una estafa. El último gran cripto invierno viene dado por el crash de Luna, viene dado por el crash de FTX, de Celsius. Entonces, la gente está aprendiendo cada vez más y a su vez, ahora voy a mostrar, Bitcoin está perdiendo la volatilidad. Quiero mostrar la volatilidad. Implied volatility Bitcoin. Bitcoin, perfecto. Había un gráfico, a ver, lo tenía por ahí, pero lo perdí. No. Quiero buscar la volatilidad. Ahí está, este es el que encontré yo. Esta es la volatilidad de Bitcoin. Voy a mostrar
la pantalla. Esta es la volatilidad que tiene Bitcoin, ¿sí? Este es el gráfico de distintos a 30 días, a 7 días, a 380 días. Fíjense cómo la volatilidad en cualquiera de los casos va para abajo. Hoy por hoy estamos en una volatilidad de alrededor de el, digamos, 30 y pico por ciento, 35, 40%. O sea, lo que puede ir para arriba o lo que puede ir para abajo. Pero fíjense básicamente cómo la volatilidad está cayendo desde el 2024. Vamos a poner all. Fíjense cómo la volatilidad viene cayendo, la volatilidad de Bitcoin, ¿sí? Por lo que eso lo que dice, eso lo que tiene es que tanto como para arriba como para abajo, los precios probablemente no se vayan ni mucho para arriba, ni no veamos esos 10x, 20x, ni tampoco veamos retrocesos tan grandes. ¿Sí? Eso es una. Para que tengan una idea, la volatilidad del S&P es la mitad. El S&P, que es teóricamente el instrumento más seguro del mundo. ¿Está? Entonces, lo que pasa con Bitcoin es que ya entró en una fase de madurez. Y el otro día me comentaban en uno de los videos como que Bitcoin ya está dejando la adolescencia. Y sí, Bitcoin tiene 16 años. Está dejando esa rebeldía, esa volatilidad y por ende se puede esperar que los ciclos se hayan terminado. Y lo que se puede esperar es que a futuro no veamos esos. Hay muchos analistas que dicen, no, sí, el año que viene, cuando venga el bear market, va a llegar a $60,000, lo que sea. Todo eso se está por ver. Yo creo que no. Y esto no es financial advice. Yo creo que Bitcoin va a ir para arriba. Y otra de las cosas que nos marca que Bitcoin está en una gran fase de consolidación es la Power Law. Señoras y señores, la bendita Power Law. Fíjense lo que pasaba con la Power Law en 2014. El precio verde, lo que está en verde, se iba muy por encima de la línea de tendencia. Se iba muy por encima de la línea de tendencia. Fíjense acá. 2017-2018 lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si se va muy por arriba, también vas a tener caídas muy drásticas. Pero desde el año 2022 vemos como Bitcoin se está pegando cada vez más a la Power Law. Por lo que quiere decir que probablemente, y vuelvo a repetir, esto no es financial advice y no, yo no tengo la bola de cristal, simplemente lo que yo creo y lo que yo veo basados en las cosas que le acabo de decir, probablemente no haya ciclo, no haya crypto winter. ¿Puede pasar? Sí, pero probablemente no haya crypto winter. Y acá lo que quiero dejarles es, le voy a dejar ahora traducido al español con AI, un segmento de una persona que opina diferente, que dice que todavía puede haber ciclos. Él no está convencido de que haya, pero hasta ahora no se han invalidado los ciclos, que es Matthew Mesinskins, del canal Porcópolis, que también trabaja con Power Law, y él dice que, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si esto se invalida, pero para que digamos que no hay más ciclos, se tiene que invalidar este ciclo. No puedo decir con certeza que vamos a tener un auge. No tengo ninguna matemática para juzgar eso. Realmente tengo esta especie de... Y admitiré, es como una visión de cavernícola del ciclo de 4 años. Es simplemente algo que no voy a invalidar hasta que haya sido invalidado. Así que, como dije, pongamos el 90... Bueno, mejor no. Volvamos a este. Pongamos el 80º y el 90º y volvamos. Nosotros fácilmente alcanzamos el 80º. Está bien, el 80º percentil por encima de la tendencia. Eso es un punto... Por cierto, debería decir que es 1.3 veces la tendencia en ese momento. Así que no es tanto. 1.3 veces la tendencia para el final del año es solo uno, que es 160, 170, sí, 170,000, algo así, 170,000. Eso es bastante alcanzable para mí. Luego se convierte en cuanto... Es una cuestión de FOMO después de eso, ¿verdad? Entonces, 250, posible. Nuevamente, 3 veces la tendencia a 375, probablemente menos probable. El punto más importante que diría nuevamente, y ya lo dije, pero...
Pregúntate, porque yo lo he hecho, cuando escuchas a personas en línea diciendo, creo que el ciclo de 4 años ha terminado, vamos a estar en una tendencia alcista suave. ¿Cuál es la tendencia alcista? Porque si piensan que va a ser un crecimiento exponencial que iguala al mercado de valores o algo así, eso simplemente no es lo que está sucediendo. Así que esas personas no saben de qué están hablando. Es el punto. Así que tienes que estar fundamentado en algo de matemáticas para hacer esas predicciones. Y mira, estoy feliz de decir que para mí, como Giovanni tiene un modelo completo, él hace esto con los auges, trata de graficarlos y todo, y sé, sabes, la gente encuentra eso interesante y lo es. Así que definitivamente revisa su canal si tienes más curiosidad sobre todas las diferentes matemáticas de cómo pueden ocurrir las burbujas o los booms. Para mí, lo veo de manera muy simple. ¿Hemos estado por encima de estos territorios raros en el pasado cada 4 años? La respuesta es sí. Entonces, habiendo dicho eso, de nuevo, conocemos el modelo, conocemos la tendencia, conocemos las matemáticas, estaría dispuesto a decir que los ciclos de 4 años han terminado sí, digamos, dentro de un año o 6 meses a partir de ahora, tal vez 9 meses a partir de ahora, ni siquiera hemos alcanzado el número 8, ni siquiera hemos llegado a algo así como aquí. Entonces, estaría dispuesto a decir, bueno, eso definitivamente es una trayectoria diferente a estos tipos de auges y periodos de enfriamiento que hemos tenido antes alrededor de la línea de tendencia. Pero para mí, ¿cuál es el punto de invalidar eso? ¿O cuál es el punto de invalidar eso antes de que haya sido invalidado? No tengo ningún deseo de hacer eso y las matemáticas no muestran que lo será todavía. Ciclo. Otra de las cosas que pasó hace poquito, el bear market del año 2022 arranca con una venta de 80.000 Bitcoin. ¿Sí? Este año hubo una venta de 80.000 Bitcoin de una whale y el precio se movió un 4% nomás. O sea, hay que entender eso, que el activo es cada vez más maduro, que puede caer abajo, yo siempre digo lo mismo, puede ir a $20.000, sí, puede ir, pero en ese momento probablemente el presidente de Estados Unidos está hablando en cadena nacional diciendo que hay un asteroide que viene a la Tierra a romper todo. Por ende, Bitcoin pasa a segundo plano. No es, tenemos que enfocarnos en otra cosa. Entonces, básicamente esa es mi idea, ese es mi take. En el tema de cómo tomar, cómo invertir, cómo estamos haciendo, basado en Power Law, que se lo vamos a mostrar, que tira señales de dónde entrar, dónde salir. Igualmente eso es meramente explicativo, porque es todo con el diario del lunes. Mi consejo, no financial advice, pero lo que yo digo siempre, uno no tiene que tener, no puede. Es muy difícil encontrarle el tiempo al mercado. Sobre todo cuando sos un inversor retail y estás invirtiendo con poca plata. Vos pensás que estás yendo a ese océano donde hay gente que opera con miles de millones de dólares y puede manipular el mercado. Si vos querés estudiarlo y tomarle el tiempo, probablemente termines perdiendo. ¿Qué es lo mejor para dormir tranquilo? Hacer DCA, hacer una estrategia de acumulación fija todos los meses, todas las semanas, de un valor que ustedes sea accesible para ustedes, que no lo van a necesitar por lo menos en 4 años, y ahí es la mejor forma para dormir tranquilo y para sacarle el mayor beneficio a Bitcoin. Bitcoin va a ir para arriba siempre. ¿Por qué? Por los 21 millones, porque no se va a emitir más y porque del otro lado los gobiernos están emitiendo más y más plata, pero obviamente en el medio va a haber fluctuaciones, ¿sí? Y para evitar esas fluctuaciones lo que hay que hacer es DCA, comprar, ¿sí? Con una estrategia fija para que todas esas fluctuaciones se mitigan. Una semana, un mes, lo compras a $100.000. Otro mes lo compras a 120, otro mes, y al final te va a dar un promedio que si lo mirás dentro de 4 años, que como vimos en la Power Law los precios van a ser muy altos, no te va a importar si lo compraste a 90, a 100 o a 150. Por eso digo, mi conclusión es que los ciclos se terminaron. ¿Por qué? Porque hubo ATH antes del halving, porque ahora hay inversores institucionales, los ETFs, las Bitcoin Treasury Companies, porque en breve se van a venir los gobiernos a comprar Bitcoin, porque hoy ya se puede pedir un préstamo usando Bitcoin como colateral y porque el mercado está mucho más educado, porque el activo dejó su adolescencia, ya la volatilidad no es tan fuerte como antes. Por ende, yo creo que entramos en una fase, si no pasa ningún problema externo, en donde Bitcoin se va a empezar a mover para arriba para siempre, ¿sí? Con ajustes en el precio que
son normales en cualquier mercado, en cualquier inversión. Esa es mi idea. Lo que digo siempre, si ustedes vienen acá a buscar gráficos, trading, hacer el doble, el hombro y la cabeza y demás, acá yo voy a lo fundamental. Lo fundamental es que Bitcoin es una inversión a largo plazo. Bitcoin es una inversión para hacerla en forma DCA, comprar una determinada cantidad todos los meses y esperar. Para que se den una idea, Warren Buffett es uno de los inversores más grandes de toda la historia, por no decir el más grande, ¿sí? Si ustedes ven cómo hizo su fortuna Warren Buffett no hizo la fortuna tradeando, sino comprando y holdeando. Obviamente, con el estudiando, se puede estudiar y ver en qué momento comprar, cuándo es bueno comprar. Pero les juro que Warren Buffett un montón de veces habrá comprado y la acción habrá bajado, pero después, estando mucho tiempo en el mercado, holdeando, la cosa va para arriba siempre. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que le haya gustado, espero que haya sido claro. Cualquier cosa que quieren que investigue, que les explique, la dejan en los comentarios. Cualquier crítica, cualquier halago, lo dejan también en los comentarios. ¿Para qué? Para que sigamos haciendo este canal cada vez mejor, que es ni más ni menos que para ustedes. Nos vemos en un nuevo episodio de este podcast, de estas emisiones acerca de Bitcoin que hacemos. Como digo, pregúntenos todo lo que quieran, así vamos, lo researchamos y se lo explicamos. Nuestras redes sociales, X de Bitcoin, 2-bajos, nuestro YouTube en inglés, Libertarian BTC, nuestro YouTube en español, Libertarian BTC ESP, nuestro Patreon de Bitcoin Libertarian y nuestro Instagram de Bitcoin Libertarian. Compartan este episodio con la gente que quieran, compartan este episodio con la gente que odien, porque tenemos que llegar a 8 billones de personas que usen Bitcoin. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.